Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien porque hoy tenemos un tema que, sinceramente, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, por qué no decirlo, en el de las redes sociales en general. Vamos a desentrañar ese rumor que ha estado circulando como pólvora: ¿es Mert Ramazan Demir celoso de Afra Sarıoğlu? ¿Hay algo más allá de la pantalla en esta relación que fascina a tantos? Vamos a ir a la raíz de esta historia, a explorar los supuestos indicios y a ver qué nos dice la verdad impactante que hemos logrado revelar. Antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante historia, les quiero recordar algo súper importante, algo que nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenidos: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae hoy aquí. La pareja conformada por Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu se ha convertido en un verdadero fenómeno. Desde que comparten pantalla en la exitosa serie Yalan, la química entre ellos es innegable, explosiva, y eso ha traspasado la ficción para muchos de sus seguidores. Son tan convincentes en sus roles de Ferit y Seyran que la línea entre la realidad y la fantasía se vuelve difusa. Y es precisamente esa conexión tan fuerte lo que ha alimentado las especulaciones sobre una posible relación sentimental en la vida real. Pero no estamos aquí solo para hablar de química en pantalla, ¿verdad? Lo que ha encendido la mecha de las controversias y los debates son las supuestas señales de celos por parte de Mert Ramazan Demir hacia Afra Sarıoğlu. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Son solo producto de la imaginación de fans apasionados o existen bases sólidas para estas afirmaciones? Nos hemos puesto la lupa, hemos investigado y hoy les vamos a contar todo. Comencemos por contextualizar un poco. La fama de Mert y Afra se disparó con Yalan. Sus personajes, con todas sus idas y venidas, sus conflictos y sus momentos de ternura, conquistaron a millones de espectadores. La forma en que interactúan, las miradas, los gestos, todo en ellos parece gritar algo más para muchos. Y ante esa percepción, cualquier detalle, por mínimo que sea, se magnifica y se convierte en noticia. Los rumores de celos comenzaron a surgir de manera más persistente cuando empezaron a aparecer imágenes y vídeos de Afra en eventos o compartiendo momentos con otros colegas de profesión. Y aquí es donde entra la figura de Mert. Los rumores apuntan a que en ciertas ocasiones, Mert ha mostrado una actitud distante, o se ha evitado ciertas interacciones, o incluso se le ha visto con gestos que podrían interpretarse como incomodidad, especialmente cuando Afra está rodeada de otros hombres, ya sean compañeros de elenco, amigos o personalidades públicas. Por ejemplo, se han analizado a fondo ciertas apariciones públicas conjuntas. En algunas alfombras rojas o durante eventos promocionales, se ha observado que Mert tiende a estar muy cerca de Afra, casi como protegiéndola, o que su atención se centra exclusivamente en ella. Y cuando Afra interactúa con otros, algunos seguidores aseguran haber captado miradas de Mert que denotan posesividad o, directamente, celos. Claro está, esto es una interpretación, y como tal, puede estar sujeta a muchas variables. Podría ser simplemente su forma de ser. Una demostración de afecto y cercanía natural entre dos personas que comparten una amistad tan estrecha y un éxito profesional tan grande. O por el contrario, es una señal inequívoca de que sus sentimientos van más allá de la amistad y que la inseguridad o el deseo de tener a Afra para él se manifiestan de esta manera. Una de las historias que más ha circulado tiene que ver con interacciones en redes sociales. Los fans más observadores suelen estar al pendiente de los me gusta y los comentarios entre los actores. Cuando Afra ha interactuado públicamente con otros actores o figuras públicas, algunos han notado una aparente falta de reacción por parte de Mert, o incluso que él ha dejado de seguir o interactuar con esas personas. Esto, de nuevo, es un terreno resbaladizo. En el mundo digital, un no me gusta o un no seguir puede significar mil cosas, desde un simple olvido, hasta una estrategia de marketing, pasando por una desvinculación temporal o, sí, como sugieren los rumores, una muestra de desaprobación o celos. Además, se han reportado supuestas conversaciones filtradas o testimonios anónimos de personas del equipo de producción o del círculo cercano a los actores, que sugieren que Mert es una persona posesiva por naturaleza. Se dice que prefiere que Afra mantenga una distancia prudencial con sus compañeros de trabajo, especialmente con aquellos que podrían ser considerados rivales, o que pudieran generar algún tipo de competencia. Estas afirmaciones, aunque difíciles de verificar, alimentan la narrativa de un Mert Ramazan Demir celoso.
Por otro lado, es crucial analizar la otra cara de la moneda. ¿Qué dicen quienes defienden a la pareja o quienes prefieren mantener una visión más neutral? Sus argumentos son igual de válidos y, en muchos casos, más fundamentados en la realidad. En primer lugar, está la presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos estos actores. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado al microscopio. Lo que para una persona normal sería una interacción casual, para ellos se convierte en un posible indicio de romance o conflicto. Los defensores de Mert señalan que su cercanía con Afra en eventos públicos no es celo, sino apoyo. Ambos están viviendo un momento cumbre en sus carreras, y es natural que se respalden mutuamente. Es una forma de decir, estamos juntos en esto. Las miradas que algunos interpretan como posesividad podrían ser simplemente miradas de admiración, de complicidad, o incluso de preocupación genuina por Afra, en un entorno a veces abrumador. En cuanto a las interacciones en redes sociales, es fácil caer en la sobreinterpretación. El hecho de que Mert no comente una foto de Afra con otro actor no significa nada. Puede que esté ocupado, que no haya visto la publicación, o que simplemente no sienta la necesidad de comentar cada interacción de su amiga. Los no seguir también pueden deberse a cambios en las dinámicas de amistad, a decisiones personales, o incluso a errores técnicos. Es muy fácil caer en el fanfiction y crear narrativas que no tienen nada que ver con la realidad. Además, recordemos que ambos actores son profesionales. Han construido una relación laboral sólida y respetuosa. Si existieran celos o problemas reales, sería muy difícil que mantuvieran esa química tan palpable en pantalla. La actuación requiere una entrega total, y si uno de los dos estuviera constantemente preocupado por las interacciones del otro, eso se notaría en su desempeño. Y hasta ahora, la crítica especializada y el público en general elogian la conexión y el profesionalismo de Mert y Afra. La verdad impactante que se revela al final de todo este análisis es, paradójicamente, que no hay una verdad impactante y única. Lo que vemos es una mezcla de realidad, percepción y mucha especulación. Es posible que Mert sienta algún tipo de apego especial por Afra, como lo haría cualquier persona que comparte tanto tiempo y éxito con otra. Es posible que sienta una pizca de incomodidad cuando ve a Afra con otros hombres, algo que en pequeñas dosis es bastante humano y natural. Pero de ahí a hablar de celos patológicos o posesividad destructiva, hay un gran salto. La realidad es que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu son dos jóvenes actores que están viviendo un momento extraordinario en sus carreras. Han forjado una amistad muy fuerte alimentada por el éxito y las experiencias compartidas. Su relación en la pantalla es tan convincente que es natural que los fans deseen que esa conexión se traslade a la vida real. Y en ese deseo, a menudo proyectamos nuestras propias interpretaciones y expectativas. Hemos visto cómo los rumores de celos han surgido a partir de sutiles gestos, miradas e interacciones en redes sociales. Hemos analizado las posibles interpretaciones de estas acciones, tanto desde la perspectiva de los celos como desde la del apoyo y la amistad. Y la conclusión a la que llegamos es que si bien es posible que existan sentimientos de apego e incluso cierta inseguridad inherente a la fama y la atención, no hay pruebas contundentes que respalden la idea de unos celos desmedidos o conflictivos que afecten su relación o su trabajo. La verdad en muchos de estos casos es que la línea entre la ficción y la realidad es muy delgada, y la imaginación de los fans, aunque apasionada, a veces teje historias que no se corresponden con la vida de los protagonistas. Lo que sí es innegable es la química entre Mert y Afra, y eso es lo que verdaderamente importa a la hora de disfrutar de su trabajo en Yalan. Son dos talentos que se complementan a la perfección, y eso es algo que debemos valorar y celebrar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado esta información interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor este tema tan comentado. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert Ramazan-Demir es celoso de Afra Saraolu? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque leo todos y cada uno de ellos, y me encanta interactuar con ustedes. Su opinión es súper valiosa para mí y para la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y revelaciones sorprendentes. Gracias por estar ahí. Adiós.